Buenos días, hermanos. Le doy gracias a nuestro Dios en esta mañana por que me permite nuevamente estar compartiendo su palabra con la iglesia, con su pueblo, con mis hermanos y todo aquel que nos esté escuchando en esta hora. Le doy gracias al Señor porque siempre es gratificante el poder compartir, ¿verdad? La palabra del Señor. En esta mañana, el tema de este mensaje lo he titulado donde el temor y la fe se cruzan. Donde el temor y la fe se cruzan. Vamos a orar, hermanos. Inclinemos nuestros rostros. Amoroso Padre, gracias te damos, Señor, por este tiempo, Padre, que tú nos regalas. Gracias, Señor, porque podemos alabarte, podemos glorificarte, Señor. Y de igual forma, Padre, tú nos hablas. En esta hora, en este momento, Señor, te pido que me ayudes, Señor, a que sea un instrumento, Señor, tuyo, y que mi boca, Señor, mis labios puedan expresar lo que tú quieres, Señor, para tu pueblo. Ayúdame, Padre, ayuda a tu iglesia, a tu pueblo, a escuchar tu palabra, Señor, y a entender, Señor, lo que tú quieres para cada uno de nosotros. Gracias, Padre, por tus bendiciones. En Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, como dije al principio, el tema de esta mañana es donde el temor y la fe se cruzan. ¿Qué es el temor? ¿Qué es el temor, hermanos? Estuve buscando algunas definiciones y la mayoría coincidían, y encontré que el temor se define como ese sentimiento de nerviosismo o angustia de algo que valga la redundancia, que sentimos que va a ocurrir y que nos impulsa a huir o evitar eso que pensamos que nos puede hacer un daño o a que las cosas no salgan como quisiéramos. Es ese sentimiento de nerviosismo o angustia de algo que sentimos que va a ocurrir y que nos impulsa a huir o a evitar eso que nos pueda hacer daño o a que las cosas no salgan como quisiéramos. ¿Cuántos nos sentimos identificados, verdad, hermanos? Seguramente. Pero ¿de dónde viene este sentimiento de temor en el hombre? Bueno, vamos a buscar en Génesis capítulo 2, los versículos 24 y 25 dice: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. En Génesis capítulo 2 nos dice que Adán y su mujer andaban desnudos, ambos, y no se avergonzaban. En el capítulo 3 vamos a buscar los versículos del 6 al 10 y dice: y vio la mujer
que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Dice la palabra de Dios en el versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. En un principio ellos no sabían que estaban desnudos, no se avergonzaban, pero después de comer del árbol que Dios les indicó no hacerlo, fueron abiertos sus ojos. Conocieron que estaban desnudos. Eso, en consecuencia, ocasionó que el hombre y su mujer se escondieran de la presencia de Jehová. Jehová, al llamarlos, respondió a Adán y le dijo: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Este es el primer acontecimiento, hermanos, en la vida del hombre, del primer hombre. Cómo entraron en esa nueva etapa de pecado. Al entrar, al abrirle las puertas al pecado, desencadenó todo esto, ¿verdad? El temor se apoderó de ellos. Como hemos visto, hermanos, en esta pequeña fracción de la palabra, desde la caída del hombre en el huerto, la vida ya no fue la misma, ¿verdad? La humanidad entró en una nueva etapa. Hoy, muchísimos años después de este acontecimiento, el hombre sigue viviendo muchos temores. Hoy día, muchos estudiosos clasifican al temor en 6 categorías principales. 6 categorías que la mayoría de nosotros son las que enfrentamos día a día y son la enfermedad, la pobreza, la escasez, la pobreza o escasez, la crítica, la falta de amor, la vejez y la muerte. La enfermedad. ¿A quién le gusta estar enfermo? Nadie. ¿Quién disfruta el no tener los recursos?
la escasez. ¿A quién le gusta que lo critique? A nadie, ¿verdad? Falta de amor. ¿A quién no le gusta que lo apapachen, que lo quieran? A nadie, ¿verdad? Todos queremos sentir ese afecto por las demás personas, ¿verdad? Si no directamente por nuestra familia, por nuestros amigos, la gente que tenemos cerca, con la que convivimos siempre. Por naturaleza deseamos ese afecto, ¿verdad? Esa muestra de amor. La vejez. ¿Quién quiere envejecer? Nadie quiere envejecer. ¿Quién quiere morir? Nadie quiere morir. Esta es una clasificación general que algunos estudiosos han realizado de los mayores temores que hay hoy día en la humanidad. Pero ahora, ¿qué pasa con los cristianos, hermanos? ¿Qué papel? ¿Dónde nos encontramos los cristianos? Muchos podríamos pensar que el temor en los cristianos no existe, ¿verdad? O al menos que no está en aquellos que decimos que estamos en la presencia de Dios, que vivimos en la presencia de Dios. Así debería ser. El temor no debería existir, ¿verdad? En la vida de los que nos profesamos, los cristianos. Debería ser así, pero en la realidad, hermanos, casi nunca es así. Siempre hay el temor en nuestras vidas. En alguna medida, en mayor o menor porcentaje, sí, el temor siempre está en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque eso entró a este mundo, a la humanidad, desde la caída del hombre. Y eso es importante que como cristianos lo entendamos. La Biblia, de hecho, al leer la palabra de nuestro Dios, vemos que no muestra una vida sin temores o libre de temores. Leyendo las Escrituras, vemos constantemente cómo el pueblo de Dios se vio atormentado por los mismos temores que la gente pagana, que la gente de su alrededor. El pueblo de Dios vivió muchas cosas que lo mantuvieron atemorizado. Se vio acosado por otros pueblos, por otros reinos que buscaban siempre destruirlos. Entonces, este pueblo de Dios, lo que vemos en la palabra es que vivió atormentado. Los discípulos, los mismos discípulos de Jesús, aún estando, teniendo a Jesús cerca de ellos, junto a ellos, aparecen en la palabra que estuvieron constantemente atormentados, temerosos. Vivieron muchas situaciones en las que la palabra nos muestra que hubo temor en ellos. Hubo temor
en las tormentas, tuvieron temor estando con multitudes, cómo iban a alimentar a la gente. Tuvieron temor de la pobreza, tuvieron temor de los ejércitos que predominaban en esos tiempos. Tuvieron temor de la misma pérdida de su líder. Cuando Jesús fue crucificado y fue llevado a esa cueva, en un principio hubo ese desaliento en ellos, esa pérdida de la fe. Tuvieron temor de qué iba a pasar. Aquel relato cuando Jesús les dijo que cruzaran al otro lado del mar de Galilea, ellos se fueron. De repente, el tiempo cambió y en un abrir y cerrar de ojos se encontraron en medio de una tormenta. Estuvieron en medio de una tormenta. Dice la palabra que se encontraron luchando por sus vidas. El barco se movía de un lado a otro por las olas, por el golpe de las olas. Y eso, pues, no ha de ser nada fácil, ¿verdad? De encontrarse en una situación de esa naturaleza. Aquellos que se dedican a la pesca, pues lo podrán describir con mayor detalle. En lo personal, a mí me tocó una vez es la que yo recuerdo, haber viajado de un pequeño tramo en una lancha con unos compañeros y por ahí de Isla Guada, y fuimos a ver un terreno que estaba pues del otro lado, pero era una distancia como de como 40 minutos, 50 minutos en lancha, y llega un momento donde no ves nada, dejas de ver tierra y solamente es agua. Y el tiempo pues estaba bien, fue un día soleado, todo muy bonito, pero ya estando sobre la lancha y a la velocidad que íbamos, pues el golpeteo, ¿no? de las olas y se siente pues feo, ¿no? No se siente bien, da temor que pueda pasar algo, ¿no? De repente te das cuenta de que estás en medio del mar y vienen pensamientos, o al menos sí recuerdo haber pensado, ¿no? Híjole, si algo llegara a pasar, pues sí sé nadar, no como un gran nadador, pero sí, más o menos ahí al menos sé flotar, ¿no? Pero ya con una distancia separados de la tierra firme, pues sí da temor, ¿no? Porque estás a expensas, ¿no? De cualquier eventualidad que pueda surgir, y y no es fácil. Ahora, en medio de una tormenta, yo honestamente no me imagino cómo es estar en alta mar en medio de una tormenta, ¿no?
Ha de ser algo espantoso estar en una situación de ese tipo. Dice la palabra que los discípulos se encontraron luchando por sus vidas mientras el barco se movía sobre las olas. De repente, aún cuando vieron que se aproximaba Jesús sobre las aguas, ellos se aterrorizaron aún más. Dice la palabra que pensaron que era un fantasma. Pensaron que era un fantasma Jesús. Permitieron que el temor se apoderara de ellos. Dice la palabra de Dios que el ejército israelita vivió atemorizado. Vivió atemorizado dice la Biblia, por un paladín llamado Goliat. Muchos conocemos esa historia, ¿verdad? La historia de David y Goliat. Bueno, dice la palabra que el pueblo, el ejército israelita vivió atemorizado por este hombre, por este paladín. Y estuve revisando, estuve investigando un poco qué significaba paladín. Y dice ahí la definición que paladín es un hombre que sobresaliente, un hombre abanderado. Me imagino a aquellos deportistas cuando entran a las Olimpiadas, cuando son las inauguraciones y desfilan todos esos países. Siempre hay un deportista que es el abanderado, ¿verdad? Que lleva la bandera de ese país. Bueno, esto vendría siendo un paladín, es alguien sobresaliente. Y en el caso de Goliat era un guerrero, y era el guerrero más sobresaliente de ese ejército. Dice la Biblia que este hombre, este guerrero, medía 6 codos y un palmo. Esto aproximadamente, estuve también revisando y hay algunas discrepancias en la medida exacta, pero más o menos es lo equivalente a 3 metros 15 centímetros, más o menos. 3 metros 15 centímetros es lo que medía Goliat. Pues nosotros, las personas más altas que vemos, las vemos en la televisión, y son esos basquetbolistas, ¿verdad? De la NBA, que miden 2 metros, 2.15, 2.20, son de los más altos que yo he escuchado. No recuerdo ver de 2.30, pero posiblemente haya, ¿verdad? Pues dice la Biblia que Goliat medía 6 codos y un palmo, y es más o menos equivalente a 3 metros con 15 centímetros. Un jugador de la NBA todavía 1 metro más medía Goliat, más o menos. Pues este hombre seguramente, sin duda, imponía, ¿verdad? Dice la palabra que Goliat se burlaba de los israelitas, del ejército israelita. Jugaba sin piedad. Jugaba con el temor de ellos.
los desafiaba, los ridiculizaba. Él sabía que nadie se iba a atrever a enfrentarlo, porque quien lo haría iba a su muerte. Y esto lo sabía el mismo rey Saúl. Y así estuvo Goliat atormentando al pueblo israelita, al ejército israelita, hasta que llegó David a llevarle a sus alimento. Iba con la encomienda de su padre de saber si estaban bien sus hermanos. Y ahí vio la situación que estaba viviendo el ejército. Dice la palabra que David, al escuchar cómo este hombre gigante se burlaba, desafiaba al ejército, causó una indignación en él, tanto así que le pidió al rey que lo dejara enfrentar a este hombre. Finalmente, el rey Saúl lo dejó. En un principio no quería, porque pues veía en David a que era solamente un muchacho sin experiencia en la guerra. Pero David le dijo todo lo que Jehová había hecho en él anteriormente, cómo lo había ayudado a vencer a fieras, cómo cuidaba su rebaño de animales salvajes. Y él sabía que era Dios quien lo había librado de todas esas adversidades que había enfrentado anteriormente en su vida. Él sabía que era Jehová quien había dado la victoria en esas situaciones. Y hoy podemos decir, analizando esta historia, que Dios, que el Espíritu de Dios estaba de una manera muy fuerte en la vida de David. Tanto así que se atrevió a enfrentar a este gigante. Finalmente lo dejaron, accedieron a que fuera, y fue, lo enfrentó. Sabemos la historia, ¿verdad? Tomó su piedra y solamente con su honda derrotó al gigante Goliat. ¿Será que si analizamos un poquito más, podamos decir que David no tuvo temor en ese momento? Yo creo que sí. Y lo vamos a ver también ahorita en un momento. David, como cualquier persona,
sintió temor, pero su fe, su fortaleza, ese coraje sobrepasó al temor. Se dice que el valor no es la ausencia de temor, sino es cómo lo manejamos, cómo manejamos ese temor. Eso es el valor. Es cómo manejamos ese temor. Nuestro tema de esta mañana es donde el temor y la fe se cruzan. En esta historia de David podemos ver una historia del poder de la fe. Podemos ver cómo el temor y la fe se cruzan o se cruzaron, pero no predominó el temor, predominó la fe. Y eso es lo que quiere nuestro Dios. Quiere que predomine la fe en esos momentos de prueba, en esos momentos donde tenemos que tomar decisiones difíciles, cruciales en nuestra vida. Es lo que quiere el Señor, que nosotros confiemos en que Él va a hacer siempre lo mejor para nosotros. Sin duda, la historia de David es una historia del poder de la fe. El temor, hermanos, en pocas palabras, es incredulidad. Es una convicción débil. Cuando la incredulidad comienza a controlar nuestros pensamientos, el temor se apodera de nuestras emociones, de nuestras decisiones incluso. Nuestra liberación del temor, nuestra liberación del temor y la preocupación se basa en la fe, hermanos. La fe es todo lo contrario a la incredulidad. Asimismo, es importante también, hermanos, que entendamos que la fe no es algo que nosotros podemos producir por nosotros mismos. La fe no la podemos producir. La fe es un don de Dios. Es un fruto. La fe es un fruto del Espíritu Santo. Es un don de Dios. La fe que tenemos como cristianos es una garantía, hermanos. Una garantía de que Dios nos ama. Es una garantía de que Dios conoce nuestros pensamientos y Él se preocupa por nuestras debilidades. La fe aumenta cada vez que nosotros estamos más cerca de Dios. Cada vez que nosotros estudiamos la Biblia, meditamos en ella, la escudriñamos, aprendemos. Cuando la leemos buscando la voluntad de Dios,
el Señor aumenta nuestra fe, la fortalece. Nuestra fe crece a medida que estudiamos la palabra, a medida que aprendemos los atributos de Dios. En la medida que nosotros leemos la palabra, conocemos más el carácter de Dios. Conocemos lo que Él ha hecho y lo que puede hacer en nuestras vidas, hermanos, cuando la leemos buscando su voluntad. Cuanto más aprendamos acerca de Dios, más podemos verlo obrando en nuestras vidas y nuestra fe será más fuerte. Como cristianos, todos queremos tener una fe que vaya creciendo día a día, ¿verdad? Y eso también es lo que nuestro Dios quiere en nosotros. Quiere que tengamos una fe fuerte, como los grandes personajes que vemos en la Escritura, ¿verdad? Hombres de fe. Pero, ¿cómo podemos desarrollar, hermanos, una fe que venza los temores que enfrentamos día a día? Dice la palabra, la Biblia, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es a través de escuchar, de leer, de meditar en las Escrituras que comenzamos a experimentar una fe fuerte y segura que puede excluir la preocupación y el temor. Tener un tiempo de oración, hermanos, un tiempo de adoración personal, familiar. Esto desarrolla una relación espiritual con Dios, hermanos. Desarrolla una relación con nuestro Padre. Si no tenemos esa costumbre, o si la teníamos y la hemos descuidado con el pasar del tiempo, creo que es buen tiempo para retomarlo. Mientras estemos aquí en este mundo, en esta vida terrenal, es una oportunidad que el Señor nos da. Es una oportunidad que tenemos para buscarle, para estar en comunión con Él. Podemos hacer muchas cosas. El Señor nos da cada día para realizar todo lo que queramos, todo lo que necesitamos, trabajar incluso, ¿no? Pero también nos da ese tiempo para buscarle. Y está en cada uno hacerlo o no. De eso depende esa relación, que se cultive esa relación con Él. En el libro de Salmos, capítulo 56, versículos 3 y 4, Salmos 56, 3 y 4, vemos cómo David, al igual que nosotros, experimentó momentos de temor. Dice el versículo 3 y 4, dice: en el día que temo, yo en ti confío.
Y el 4, en Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Sin duda que David, este personaje que tiene una historia increíble, ¿verdad? En la palabra de Dios, en la Biblia, demostró una valentía frente a este personaje, Goliat. Pero esa valentía, esa confianza, se la dio la fe que tenía en Dios. Su fe venció al temor. Dios, hermanos, nuestro Dios es bondadoso. Él comprende perfectamente nuestras debilidades. Nuestro Dios nos conoce. Sabe cuáles son nuestros temores, nuestros mayores temores. Pero Él quiere que sigamos adelante, creciendo en la fe, en Él. La Biblia, hermanos, es muy clara en cuanto a la fe. La fe, hermanos, la fe no madura y no se fortalece si no hay pruebas. Una de las mejores herramientas que tiene nuestro Dios, que vemos, que podemos ver en la palabra, es la adversidad. Como decía hace un momento, muchos quisiéramos tener la fe de Moisés, de David, ¿verdad? Pero para tener ese tipo de fe, hermanos, estos personajes pasaron por muchas adversidades y lo vemos muy claramente en la palabra de Dios. La adversidad es la herramienta que tiene nuestro Dios para fortalecer nuestra fe, para fortalecer la fe de sus hijos. Este es su modelo de fortalecimiento. Y lo vemos en toda la Biblia, toda la palabra. Vemos este modelo. Esta gente pasó por muchas tribulaciones. Dios tomó y toma a cada uno de nosotros y nos pone en diferentes situaciones. En la medida, hermanos, que aprendemos a obedecer la palabra de Dios y le permitimos que entre en nuestro pensamiento, en nuestro corazón, si le damos, depositamos nuestra fe como Él quiere, nos daremos cuenta, hermanos, que cada situación, por muy difícil que parezca, al final va a ser un escalón más, un peldaño más que vamos a alcanzar, que vamos a avanzar. Cada tribulación, hermanos, cada prueba,
se convierte en un logro al final. Nuestra fe, es ahí donde nuestra fe se vuelve más sólida, más fuerte, más profunda. Así como David, antes de pelear con el gigante, a él no lo querían dejar que fuera, porque lo veían muy joven, sin experiencia. Sin embargo, David manifestó sus experiencias pasadas, cómo Jehová lo había librado de esos peligros, con fieras, con osos. Y venció, protegió a su rebaño. Así, hermanos, nuestro Dios nos fortalecerá a nosotros. Al final, después de haber, si el Señor nos permite recorrer un camino largo, podemos decir todas nuestras experiencias. Y sin duda podremos ver cómo fuimos creciendo en cada prueba. Eso, como cristianos, lo debemos de saber, lo debemos de entender, que ese es el modelo que nuestro Dios utiliza. Porque así lo ha hecho, así lo hizo con sus hijos, con esos siervos que Él nos muestra en su palabra. David conocía al Dios que lo había sostenido a través de situaciones peligrosas en el pasado. David había experimentado el poder y la protección de Dios en su vida. Y esto desarrolló dentro de él una fe audaz. La misma experiencia, hermanos, fortalece. La palabra de Dios tiene abundantes promesas para sus hijos. ¿Qué tenemos que hacer? Nosotros, su pueblo, tomarlas. Es lo que Él quiere. Que tomemos y que reclamemos esas promesas. Cuando nos enfrentamos a problemas, hermanos, financieros, el Señor nos dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. Si estamos ansiosos por una decisión futura, la palabra nos recuerda que Dios: te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. En la enfermedad, hermanos, podemos recordar en Romanos 5, que dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Así es, hermanos. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Eso se dice fácil, ¿verdad? Pero hasta que lo entendemos a profundidad, hasta que lo experimentamos,
es que podemos decirlo, ¿verdad? Con total convicción. A lo largo de la vida, hermanos, seguiremos enfrentándonos a diversas pruebas. Pruebas que nos van a causar temor. Pero Dios, hermanos, nos asegura que podemos experimentar la paz a través de cada situación. Aún en los momentos de angustia, de conflicto, Dios nos asegura que si depositamos nuestra fe en Él, Él puede poner en nosotros paz. Esa paz que sobrepasará ese temor. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Así es, hermanos. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén, hermanos. Dios bendiga su palabra.